un episodio que pues estamos muy emocionadas de tener porque acaban de ser las elecciones en México y sin duda hay mucho que platicar de lo que pasó, de cómo están los resultados al momento de hoy, 10 de junio, 4 días después de las elecciones, y pues en general de la jornada electoral y de lo que ahora pinta el escenario político, ¿no? Entonces, pues creo que podemos iniciar con los resultados, que bueno, hay que decir que pues todavía no son definitivos tal cual, el acta que ya los ampara y demás sale hasta agosto, me parece, pero ahorita pues ya es muy complicado que vaya a haber un revés, ¿no? O sea, prácticamente ya está contabilizado el 99% de las actas y demás, entonces pues ya no es que vaya a cambiar mucho los resultados, pero bueno, de todos modos vale la pena hacer la aclaración. Y pues bueno, hay que empezar con los datos duros, que igual de una vez mencionamos que en el Instagram y en el Facebook de Mundo en Corto ya están las infografías con esta información para que si lo quieren hacer de manera más visual, pues puedan acudir a estos materiales. Pues yo empezaría aprovechando la super infografía de Mundo en Corto, o sea, no sé por qué, pero obviamente es fuente confiable, verificada, contrastada, parece comercial. Pero sí, como ya lo mencionas, no es que ya tengamos la totalidad de las boletas contadas, pero significativamente ya tenemos el aproximado definitivo de cómo están los números, ¿no? Y pues más o menos yo creo que algo que se esperaba en estas elecciones, o la esperanza, y por ahí vi un tuit, es muy chistoso como pocas personas, y digo pocas entre comillas porque Twitter no es México, pocas entre comillas apoyan a Morena y resulta que Morena continúa pues empoderándose, ¿no? Y pues gobernando. Y creo que eso pues demuestra que la democracia al final de cuentas funciona. Como en lo individual quizá no estemos muy de acuerdo con el gobierno y justamente en estatus de desacuerdo y en estatus de acuerdo, votar es muy significativo. Entonces, este ejercicio de poner en práctica tu derecho, que es un derecho, creo que teníamos esperanzas de que el equilibrio cambiara. Sin embargo, pues vemos los resultados y fueron 15 gubernaturas las que pues, se metieron en este proceso electoral y 11 recayeron en manos de Morena. Fueron 2 del PAN, una de Movimiento Ciudadano y otra del Partido Verde. Aquí donde a mí me gustaría hacer como énfasis, porque es como conversación obligatoria, no esperaba como algo diferente de Nuevo León, pero me causa mucha curiosidad que deciden despedir al Bronco con otro personaje como Santiago, ¿sabes? O sea, eso sigue sorprendiéndome mucho, que tenía la oportunidad de, y no es como que el Bronco haya hecho las cosas terriblemente mal, ¿no? Pero conocimos la personalidad del Bronco en el proceso de elecciones para la presidencia. Y ahora tenemos otro personaje más que al ritmo que lleva Nuevo León en el país, que al ritmo que lleva la sociedad y la política pues montana en el país, es como, sí lo veo como que de repente diciendo, me voy también para la presidencial. Ahí sí de plano, así como analista, politóloga y lo que quieras, no lo veo quedando en la presidencia, pero es bien peligroso darse cuenta que lo que muchas veces nos dio gracia ya tiene poder de gobernador, o sea, va a tener poder de gobernador. Claro, Samuel García sin duda es un personaje y en general todo lo que rodeó su campaña electoral y sobre todo por el estado, ¿no? Nuevo León es un estado que está tomando demasiada fuerza en nuestro país, que está siendo un referente en temas de inversión, en temas de tecnología, en temas económicos, etcétera. Entonces, sin duda hay que voltear a ver cómo se está dibujando ahí porque sí va marcando bastante la pauta electoral, ¿no? A lo largo de la República, desde mi perspectiva. Y Samuel, insisto, es como este personaje y esta representación y el caso práctico de estudio necesario para todos los que se dedican a estas disciplinas, por el efecto Mariana Rodríguez, por el efecto redes sociales. O sea, sin duda pasaron muchas cosas que no van a terminar en esta elección, que al contrario se van a ir multiplicando y que marcan, insisto, este escenario de cómo se dio la campaña electoral. Vimos a candidatos que no, o sea, no sabías nada de ellos, excepto el TikTok que bailaban, el video que se hizo viral, todo lo que las redes sociales implicaron durante estas elecciones. Y hablando de estas redes sociales, retomo el comentario que hacías de Twitter. O sea, para muchas y muchos de nosotros, a lo mejor desde cierto sector de la sociedad, nos quedaba claro que a lo mejor había una posición muy fuerte en contra de Morena, ¿no? Por parte de como el sentido de la ciudadanía. Pero recordemos que nuestro 10% y el 10% de la sociedad en la que nos desenvolvemos no es el 100% de México. Y aquí también quiero hacer la aclaración y pues sí, como un poco de reflexión sobre estos comentarios y estas ideas que hay de que si eres una persona no informada y si eres una persona
de pocos recursos económicos, vas a votar por Morena. Creo que hay que tener mucho cuidado. Ya tenemos bastantes episodios donde hemos hablado de estos temas y hay que tener mucho cuidado en caer en este discurso que es el mismo presidente quien lo ha implementado, lo ha fomentado y a lo mejor desde el otro lado de la moneda, pero estamos dándole razón al tener este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de actitudes. De decir como, ok, es que el DF se dividió entre los que sí pagan impuestos y los que no pagan impuestos, que ese fue como el meme emblemático post jornada electoral. Entonces creo que hay que tener mucha reflexión sobre el fenómeno que hubo, lo que estás diciendo de que al final Morena ganó, desde mi perspectiva, sí perdió pues poder, por así decirlo, o sea, sí perdió respecto a cómo estaba antes en cuanto al Congreso, en cuanto a la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, pero en general sigue teniendo mayoría respecto a otros partidos, ¿no? Entonces creo que hay que platicar un poquito de eso. Ya te vi ahí haciendo. Es que es bien delicado decir que perdió porque creo que al final de cuentas seguimos perdiendo nosotros, no solamente el partido de Morena, o sea, seguimos perdiendo nosotros porque recibimos nuevamente a la derecha, o sea, el PAN se superfortaleció en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, son 111 escaños curules que lograron, es decir, sí hubo un incremento por ahí significativo del partido. Y el hecho de que la derecha regrese en un gobierno de izquierda nos está diciendo que esta izquierda, para empezar, ni es de izquierda. O sea, no pintaba como un verdadero gobierno de izquierda, porque siendo un poquito imparciales, más bien, siendo imparciales, la izquierda bien posicionada, bien en práctica, sin el asistencialismo, sin el paternalismo, la idealización de esta izquierda de manera funcional no daría cabida a un regreso de la derecha. Y creo que es bien oportuno también analizar que este regreso de la derecha no fue consecuencia de nada más el PAN y ya. O sea, claro que sí hay hartazgo hacia el gobierno de la Cuarta Transformación, pero lo que lamentable es que se fue en coalición con su enemigo histórico, ¿sabes? O sea, vimos una coalición PRI, PAN, PRD, que pues ni siquiera te puedes tomar en serio, ¿no? El sinsentido máximo de la política que he llevado de mis 24 años de existencia. Sí, no, y muy de acuerdo. Y realmente, ¿qué podemos esperar de una coalición que, pues, o sea, se vio tan amenazada por el crecimiento de un partido? Y más que al partido, yo se lo atribuyo al Andrés Manuel López Obrador mismo. O sea, el presidente mismo él es el partido. Lo mismo que pasaba con el PRD tenía muchísima fuerza hasta que AMLO lo dejó. Más o menos, o sea, no imagino la Cuarta Transformación sin PRD, o sea, tiene que sin AMLO, tiene que tener un sucesor muy, muy sólido. En este caso podría ser Ebrard, que de todas maneras, cuando toque este cambio vamos a notar muchísima la diferencia y muchísima más de tracción, eso creo yo. Pero ya hablando de estos resultados, sí es muy lamentable darnos cuenta que el equilibrio político no cambió, que somos, o sea, digamos que nos mantuvimos en el mismo centro y aunque los números variaron, no es algo significativo, lo cual es el hecho de que, por ejemplo, Morena se haya alejado, Morena solito, no la coalición en conjunto de Morena solito se haya alejado de pues esta mayoría absoluta en el Congreso, es un arma de doble filo. En algún episodio pasado lo comenté, la Cuarta Transformación trae un proyecto del sexenio, que seguramente se van a agarrar de, es que ya no tenemos mayoría, ya no estamos tan cerca de la mayoría absoluta, entonces si nos dan un sexenio más, entonces sí van a haber una Cuarta Transformación. O la excusa que la oposición va a tener. Tenían la mayoría en el Congreso y aún así no lograron la Cuarta Transformación. Entonces me parece que la discusión política en cuanto a la postura de si Morena lo está haciendo bien o Morena lo está haciendo mal, tiene muchísima solidez en la conformación de la Cámara de Diputados, de ahí que es bien importante que seamos conscientes de pues cuál es el peso de cada uno de los partidos. Sí, totalmente. Y en esto del peso de los partidos creo que es importante irnos a los datos duros, así que voy a empezar con los números, con el bombardeo de números. Ya decías tú respecto a las gobernaturas, ¿no? Fueron 15 las que renovaron a gobernador, gobernadora, de las cuales 11 fueron ganadas por Morena, como decías. El PRI perdió las que tenía, que estaba, bueno, en este proceso electoral, 2 para el PAN, una para Movimiento Ciudadano, una para Partido Verde, como bien mencionabas, ¿no? En la participación ciudadana, el registro que tenía el INE era de 93.5 millones de electores, personas que podían ejercer su voto, y de acuerdo a estos datos, entre el 52 y el 53%
participó en la jornada electoral, ¿no? Ahorita, después de estos datos, platicaremos sobre cómo viste esta participación, dadas las circunstancias. O sea, tomemos en cuenta que estamos en una pandemia y pues en general que son elecciones intermedias en las que normalmente hay una participación menor respecto a las federales, ¿no? Pero bueno, ahorita platicaremos de eso. Hay un aproximado de 47.227.271 votos que se emitieron, de los cuales 1.613.559 fueron nulos. También ahí en Mundo en Corto ya hay un poco de descripción e importancia sobre, bueno, sobre cuál es el significado de los votos nulos, ¿no? Y como ya mencionabas, pues el bloque Juntos Haremos Historia, aquí no podemos hablar tanto como de Morena ganó, Morena perdió, que pues es parte como del lenguaje coloquial, pero lo correcto sería decir que pues el bloque se llevó 119 distritos con el 26% aprox de la votación, mientras que el bloque Va por México, que es PAN, PRI, PRD, se llevó 65 distritos con el 25% de la votación. Entonces, esto que decías de la mayoría calificada, respecto, o sea, que Morena tenía respecto a la mayoría que ahora tiene, que es mayoría simple, pues sí es una variación en los números, pero siguen teniendo la mayoría, como bien dices, ¿no? Y ahí entra la otra discusión sobre la fuerza que está teniendo el Partido Verde, y no solo la fuerza, sino ya el perfil que tiene de ser un partido que se vende tal cual, ¿no? Estuvo en un inicio con el PRI, luego hizo su alianza, bueno, primero hizo su alianza con el PAN, luego hizo su alianza con el PRI y ahora lo vemos con Morena. Entonces, creo que desde mi perspectiva, y tú que conoces mucho más del tema, pues el actor al cual hay que prestar mucha atención en este momento es al Partido Verde. Sí, a mí me sorprendió muchísimo que levantara tanto y a la vez, eso me sorprendió del Partido Verde, porque al final de cuentas creo que lo consideramos un partido chico, pero significativamente pues ya logró más asientos, creo que de los que nunca había tenido, ¿no? O sea, 44 asientos en la Cámara de Diputados es muchísimo. Y sobre todo porque, a ver, el Partido Verde tiene todo de lo que quieras menos de verde. Y ha tenido bastantes propuestas y defiende cierta agenda que no es coherente con su ideología o con sus documentos básicos. De hecho, o sea, en el conjunto internacional de partidos de esta tendencia ecologista, verde y demás, rechazan al Partido Verde Ecologista de México como un partido ecologista o un partido verde porque no defiende las posturas ni la ideología que tendría que estar defendiendo en congruencia de cómo se llama. Así que, pues, a decisión de cada quien, pues sí hay que considerar primero que si estamos bien desvirtuados de partidos con sustancia, pero este en particular es de esos que podrías decir de entre los peores, el peorcito. Y eso es, pon tú que puede ser una opinión, pero está fundamentada en, digamos, el panorama internacional incluso. Entonces, creo que sí prestaría muchísima atención porque no, el partido siempre ha sabido de quién agarrarse del brazo. Y está bien, esta vez no fue la excepción. Y sí creo que el hecho de que en vez de ser como aliado de lo que conocemos como la oposición PAN-PRI, no vale la pena mencionar al PRD porque así es. El PRD estuvo a nada de perder el registro, dato curioso, exacto. o sea... Sí. No, o sea, el PRD, desde Cuauhtémoc Cárdenas, de por donde le veas, eran los tres grandes, PRI, PAN, PRD, y yo crecí con esos tres partidos, y en mi vida, o sea, de verdad, bueno, antes de entrar a la universidad, en mi vida imaginaba que el plano político se iba a transformar de una manera en que el PRI se iba a ver diminuto ante el resto de los partidos. O sea, para mí, y como crecí, el PRI siempre fue como este titán político de que todo lo puede, todo lo logra, y ya hay que ser realistas y bien aterrizados. El PRI tampoco tiene pies y cabeza, y para allá va. Y dudo que desaparezca, ¿sabes? Por esta tradición, y porque prácticamente la política de México partidista surgió con el PRI, ¿no? O sea, no nombrado PRI, pero el partido como tal. Entonces, este tipo de cambios sí son bien importantes. Qué bueno que apuntas el hecho de que hay que prestar atención a cómo un partido que creíamos medio así orbitante entre el resto se está posicionando muy bien en la Cámara de Diputados, en el gobierno incluso. Mira que una gobernatura por el Partido Verde, pues no es nuevo, no es novedad. En Chiapas ya lo habíamos visto, pero sigue siendo sorprendente que tenga un gran peso. Y en este mismo sentido, o sea, también me causa muchísimo ruido darnos cuenta que
no vamos a ver grandes cambios, pero como tú ya lo mencionabas, es importante recalcar que la participación ciudadana de más del 51%, 52% no era algo que esperábamos. Y hay que ser realistas. En México, en las elecciones intermedias, la gente no vota y estábamos en una pandemia. Y para las elecciones del presidente fueron el 60 y tantos por ciento. Así que la diferencia, punto que porcentual, sí es importante, pero no es masiva. Es decir, la gente sí se propuso votar y eso se aplaude. O sea, ojalá habláramos de una participación de por arriba del 70%. Eso ya nos haría creer en los resultados electorales de una manera. O sea, la democracia tendría otro significado en nuestro país. Pero como estamos un poquito lejos de eso, de todas maneras yo celebro que más del 51% de la población haya salido a votar. A mi hermana le tocaron casillas donde la gente se estaba enojando porque, o sea, queremos votar, déjenos votar. Y creo que eso me parece un muy buen ejercicio ciudadano. O sea, eso me da esperanza, ¿sabes? Me dan esas ganas de decir, ok, vamos mal, pero no tan mal, y la gente está tomando en sus manos la decisión. Yo opino como tú, pero muchos me tacharon de optimista. Y vaya que no soy la optimista del equipo. No, yo soy. Vaya que yo no soy. No, pero sí, lo que yo percibí, e insistimos en este punto, o sea, sabemos que nuestra percepción no es la percepción de México, ¿no? O sea, claramente intentamos ser objetivas, pero obviamente pues no podemos quitar esa parte personal de cómo vamos viendo el escenario, nuestras relaciones, cómo vemos a la gente. A lo que voy con esto es que yo vi más interesados por la persona que por el partido. No al 100, sí hubo este voto de castigo para el PAN, que hay que decirlo, o sea, que el PAN gane no implica, o sea, fue ahora el PAN el voto de castigo, a diferencia de las elecciones anteriores donde Morena había jugado este voto de castigo. Pero bueno, había más personas como interesadas por el candidato, por la candidata, que por el partido, por el color, también se da, pero eso a mí voy mucho más con esa teoría, ¿no? Claro que hay que ver las ideologías y la fuerza del partido y lo que traen y demás, pero también ver a quiénes estamos votando. Entonces, eso a mí me llena de esperanza respecto a cómo se va manejando esta parte política. Sí vi más participación, incluso a pesar de la pandemia. Y también hay que mencionar que muchas veces cuando no hay la participación, sí a veces es por un tema de indiferencia o simplemente porque no quisieron ir, pero también muchas veces se trata de un tema de inaccesibilidad. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidades, casillas todavía no están adecuadas, están mucho más adecuadas que en las elecciones anteriores, pero no lo suficiente. Y esto a lo mejor llega a parecer, entre comillas, un punto no importante, pero creo que sí es necesario también apuntar en eso, que el INE sigue fallando y que seguimos creyendo que el voto de ciertos sectores es menos válido, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también hablar de las casillas que no lograron ser instaladas por temas de inseguridad, que aunque, o sea, según el INE, el 99.91% de las casillas se instalaron y únicamente 30 fueron las que no se pudieron instalar, y en 115 se suspendió definitivamente la votación. O sea, se instalaron, pero a la mitad de la jornada electoral se tuvo que suspender por temas de violencia, por robo, destrucción, inseguridad, etcétera. Entonces, creo que también es importante ver esa otra cara de la moneda, no solamente acusar a la población de que no quiso votar o sí quiso votar, sino ver cuáles son las condiciones en las que la ciudadanía está pudiendo ir a ejercer su voto. Creo que es una discusión que tenemos que pues, explicar, más bien, no, exponer, poner sobre la mesa, porque a mí me sorprende mucho que este proceso electoral fue muy violento para los aspirantes a la política y para los políticos en general. Y tenemos una idea muy equivocada de lo que significa la política, nos parece una palabra sucia, preferimos no tocarla en la mesa o cosas así, pero aquí creo que lo saben, siempre lo he dejado muy claro, yo creo que todo es político, y el hecho de que sea peligroso para una persona aspirar a un cargo nos vulnera como ciudadanos y en sí vulnera todo el ejercicio democrático. Y eso fue mucho de lo que vimos en este proceso electoral. Y ya cuando parecía, dice, ok, ya estamos cerca de terminar, vienen las casillas y ya no puede ser peor, resulta que aún en las casillas hubo balaceras, hubo incluso pues cuerpos en otras entidades. Es bien de historia de terror darnos cuenta que hay poderes fácticos que están dispuestos a limitar nuestro derecho al voto por sus propios intereses. El bien común queda en segundo plano, son intereses particulares los que buscan sobreponerse ante
cualquier tipo de plan político, cualquier ideología que se interponga en sus planes. Y entonces creo que es cuando, de manera idealista y todo, dices, es que es como lo que más nos tendría que mover a decir, es que no es posible que no nos quieran ver votando, ¿no? Pero como tú lo dices, estoy hablando desde el privilegio, o sea, hablamos de comunidades que realmente viven en un riesgo total, que no pudieron instalar las casillas por inseguridad, y eso es lo que tenemos que reflexionar, o sea, que yo, la verdad es que yo abrazo el INE, a diferencia de Cari que nos dice que el INE todavía que nos queda, le queda grande la elección, yo realmente abrazo el INE porque... O sea, le quitan presupuesto, atacan al director, vimos que como institución ha sido constantemente violentada en este gobierno, o sea, sobre todo de la mano y de la boca de Andrés Manuel López Obrador, el INE ha sido súper, súper violentado y nos demostró una vez más que se puede. Y un abrazo también a todas las personas que cumplieron con su responsabilidad de funcionarios de casillas, con representantes de partidos y todo. No es chamba fácil, fueron jornadas larguísimas. Muchas gracias por su labor, de verdad, del corazón. Se los agradecemos desde Mundo en Corto. Y en este mismo sentido, también creo que hace rato, antes de que empezamos el programa, le dije a Kylie, ¿sabes qué también estaría interesante sacar? El hecho de que hubo casillas que no se colocaron porque las comunidades indígenas se opusieron. Existe en Michoacán ya una comunidad, la comunidad de Cherán, que funciona sin partidos políticos y tiene una gran historia del porqué y demás, pero digamos que este sentido de decir que se tienen que respetar los usos y costumbres de las comunidades también es significativo. Yo creo que, o sea, personalmente tengo un dilema de entender si se tiene que la democracia adaptar a las minorías o las minorías adaptar a la democracia, pero al final de cuentas la democracia tiene que funcionar con todas y todos y todes. Y esto fue bien importante porque lo que tiene que ser un ejercicio de representación termina siendo una falta de representación para ciertos grupos. Y por eso se pusieron a las casillas. Entonces es bien interesante entender que hablamos de que es que no saliste a votar porque no quisiste, lo que sea. Y ok, si tú estás en circunstancias normales, no hay nada que te obstaculice el voto, pues tiene sentido que pues hasta existe molestia de que no seas responsable por votar. Pero no puedes señalar como con este mismo dedo acusador a todas las personas y su diversidad. Sí, que bueno, en ese último punto también ya hay posturas que también creen que es una postura o también no creen. O sea, desde su perspectiva, el no votar es una forma de rebelarse contra este sistema. Pero bueno, ya no nos vamos a meter en esas discusiones que darían para mucho. Creo que sí fueron unas jornadas muy violentas, no creo, es definitivo, fueron unas jornadas muy violentas, pero creo que a pesar de eso, el INE hizo un trabajo aceptable. No, sí hizo un buen trabajo tomando en cuenta las circunstancias, ¿no? Suéltalo. O sea, todo, no, al final sí, o sea, si tomas en cuenta toda esta persecución política que hubo en contra del INE, en contra del director del INE, etcétera, pues definitivamente hicieron lo que pudieron, lo que literalmente el presidente les dejó hacer. Entonces, o bueno, más allá de lo que el presidente quería que hicieran. Pero en general creo que fue una buena participación. Hablando ahorita de lo que decías de grupos que han sido vulnerados o que son pues minoría en cuanto a la proporción, etcétera. Ya en el episodio pasado platicábamos de este tema y pues me gustaría sacar como los resultados también en cuanto a la participación política de mujeres, ¿no? Hubo una participación en cuanto a candidaturas mucho mayor, del 51% más o menos, 50 candidatas a gobernaturas, que al final ahorita parece ser que están entre 5 o 6 gobernaturas, todavía está por verse eso, pero pues hay que tomar en cuenta que de estas gobernaturas una es Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, se sigue simulando la política en el país y que pues hay que seguir atentas, o sea, no irnos con la idea de que, ok, entonces ya hay una mujer gobernadora y qué padre, ¿no? ¿De dónde viene y qué está sucediendo detrás de, no? Y bueno, también 21 asesinadas, 21 candidatas asesinadas por esta misma violencia que platicas, y 100 candidatos con denuncias formales hasta el momento por algún tipo de violencia de género. Entonces, pues bueno, creo que esos datos también son importantes porque no solo nos podemos llevar ok, es que entonces hay tantos diputados de Morena y tantos diputados de PAN y ya, eso es el ejercicio electoral y padrísimo el análisis, qué cool. No, o sea, creo que hay que ver todas estas interseccionalidades que siempre platicamos en muchos episodios, en muchos contextos, en muchos espacios y cómo se ve reflejado ahorita en el sistema electoral, en la jornada electoral y en lo que viene. ¿Cuál va a ser el escenario para estos próximos 3 años? ¿Cómo es que lo ves tú, Diana? ¿Qué viene para el 2024?
Por ahí se dice que el próximo año es la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, o bueno, la consulta, que, híjole, va a haber mucho, si es que se llega, va a haber mucho que platicar al respecto, pero por el momento, ¿tú cómo ves estos 3 años que vienen? Yo no tendría muy altas mis expectativas en cuanto a la revocación de mandato. Realmente creo que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador tenga una aceptación de por arriba del 60% deja muy en claro que te podrá caer bien, te podrá caer mal, pero los mexicanos, las mexicanas están bien con él. O sea, están de acuerdo con lo que está haciendo, te guste o no te guste, y podríamos tener una discusión bien extensa según tus preferencias y tu ideología, pero pues las encuestas hablan por sí mismas. Y por otro lado, creo que estamos hablando de 3 próximos años donde más, o sea, que el escenario político va a ser bien importante. Creo que Morena sigue con todas las cartas a su favor, por lo cual no esperaría mucho, o sea, lo mismo que hemos visto en estos 3 años, ni mucha oposición, ni contrapesos muy rígidos, y seguramente veremos también quizá más flexibilidad. Yo creo que entre las preocupaciones de la agenda del gobierno y de la política del país, primero es sacar adelante pues toda la crisis económica que se suscitó debido a la pandemia, las cuestiones de salubridad, la nueva reactivación económica sobre todo. Y saliendo adelante de eso, ya podríamos entonces ver que el Congreso, los gobiernos y el presidente mismo tienen que empezar a mirar hacia otros lados, ¿no? Digamos que la Cuarta Transformación llegó con un plan nacional de desarrollo muy diferente a lo que conocíamos en otros sexenios, porque pues, quienes lo gusten golear, ni siquiera es el formato tradicional, entre comillas, que estábamos acostumbrados a ver, ni es como que tenga las mismas variantes ni variables, pero digamos que tiene que seguir en marcha. A mí me parece que los próximos 3 años no van a ser un tema de decir, es que vamos a ver a un Andrés Manuel López Obrador debilitado. Incluso me parece que vamos a ver un Andrés Manuel López Obrador igual de fortalecido y pues mucho más cómodo, porque ya se dio cuenta que con todos los buenos o malos resultados que pueda tener, el pueblo, como le gusta llamarle, sigue con él. Y estas elecciones pues le pueden dar la certidumbre de que sí hay una gran posibilidad de que veamos incluso unas elecciones con resultados a favor de Morena para el 2024. Pues sí, pues como conclusión por parte mía, yo como veo en general este proceso, diría que Morena sigue teniendo mayoría, y no solo Morena, sino esta figura que representa Andrés Manuel López Obrador, sigue teniendo este peso fuerte en el país, pero sí creo que puntos claves fueron tomados por la oposición, entre comillas, y recalcando que no fue un mérito de la oposición. Ha sido a causa de la deficiencia del gobierno que tuvimos los 3 años anteriores. Entonces creo que ese es como mi panorama, y en cuanto al ejercicio pues de la ciudadanía, creo que fue bastante bueno hacer este hincapié de que pues no acaba en las urnas, ¿no? O sea, que el ser ciudadano responsable, informado, ciudadana responsable e informada, tiene que ser todo el tiempo, e incluso si por quien tú votaste no quedó, con mayor razón, exígele a tu actual diputado. O sea, si el diputado o diputada electa no fue quien tú votaste, no importa. Tuvo propuestas, y que a lo mejor no son las que te encantaban, o a lo mejor ni tenías idea de cuáles eran, pero está en nuestro poder, está en nuestra responsabilidad y está en nuestro derecho seguir exigiendo, y que sea un ejercicio diario y continuo, y no solamente en la jornada electoral. Sí, totalmente de acuerdo. Yo acompaño todo tu comentario. Aquí, o sea, siempre hemos promovido que la democracia no empieza ni termina solamente en las urnas. Hay muchísimo más que hacer. El poder ciudadano es tremendo. O sea, el poder ciudadano es el que sacó al PRI de la presidencia. El poder ciudadano es el que trajo a AMLO a la presidencia. Y en este mismo sentido no podemos ceder. O sea, no podemos permitir que ni las instituciones, ni poderes fácticos, ni otros actores, pues nos arrebaten eso que es lo único que nos queda prácticamente en un sistema democrático de representación. Como lo dices, no habrá sido el candidato por el cual tú votaste el que haya sido electo, pero tiene la obligación de representarte, y existen mecanismos diversos para poder hacernos escuchar, ¿no? Sin bien no es, a lo mejor no te responden algún correo, pero pues las presiones sociales funcionan, ¿no? Y así como los primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han visto muy caracterizados por la movilización social, se pueden otros 3 añitos más, ¿no? O sea, las exigencias existen y el poder ciudadano también. Así que, pues, definitivamente creo que hay que seguir muy atentos primero al cierre bien, a la toma de posesiones de estos cargos, que vamos a ir viendo cómo se van renovando en los próximos meses, ya más o menos para otoño de este año.
Y en adelante, creo que un punto clave, que no lo dije anteriormente, un punto clave para entender cuál va a ser la tirada de estos próximos 3 años es ver la discusión de la miscelánea fiscal para 2022. Ver las posturas de los partidos y de los candidatos ya en la Cámara, o sea, de los diputados ya en la Cámara, nos va a dejar bien en claro cuáles son sus intereses y prácticamente qué acordaron previo a las elecciones, cuál es su agenda, cuál es su movida. Sí, o sea, la miscelánea fiscal es súper importante. O sea, eso define qué sí se hace y qué no se hace y con cuánto se hace. Entonces, creo que eso es un arranque increíble para que sepamos más o menos por dónde vamos a ir el resto del sexenio del presidente y estos próximos 3 años con los resultados electorales de 2021. Así es, pues a seguir teniendo mucho ojo, lo tuvimos previo a todas las elecciones, durante las elecciones y ahora post elecciones es necesario seguir prestando atención a todo lo que está sucediendo. El mismo domingo se aprobó este transitorio de Saldívar, bueno, la reforma al Poder Judicial que implica la ampliación del mandato de Saldívar y bueno, la postura de Saldívar desde mi punto de vista sigue siendo bastante tibia, pero es importante, es algo que vamos a seguir discutiendo, algo que hay que seguir prestando atención en todos los medios y a través de todos la información que tengamos a la mano. Y pues bueno, también mencionarles que este es el último episodio de la segunda temporada de Mundo en Corto, como lo decíamos al inicio. Ha sido increíble compartir unos mesecitos más, un ratito más con todas las personas que nos escuchan, todas las personas que se van sumando. Estamos súper agradecidas. Pero bueno, es momento de descansar, tomar fuerza y empezar con todo. Ya les avisaremos cuando inicie la nueva temporada. Esperemos que no sea mucho tiempo, solo un par de semanitas o hay un tiempo necesario. Pero bueno, las cuentas de Mundo en Corto siguen siendo para todas ustedes, para todos ustedes. Cualquier información que tengan, cualquier cosa que suceda, que crean que sea importante hablar, y claro que vamos a seguir subiendo información importante, etcétera. Pero bueno, por lo menos a los episodios del podcast vamos a darle un poco de pausa. Así que pues nada, agradecerles una temporada más, una segunda temporada, vamos con todo por la tercera temporada y sobre todo agradecerte a ti, Diana. Ay, no, es totalmente mutuo también agradecerte a ti, Cari, a todas y todos por construir este espacio, cerrar una temporada más. Me emociona mucho porque, o sea, sí siento como estas emociones de, ya se acabó, pero mucho más como este éxtasis, decir, y viene más, o sea, aquí no se detiene, o sea, vamos a seguir y pues próximamente, ya saben, en nuestras redes sociales, siempre como Mundo en Corto, van a poder seguir todas nuestras próximas noticias. El contenido va a ir cambiando, va a ir aumentando, va a llevar ritmos diferentes, pero pues siempre de la mano con ustedes, así que eternamente agradecidas.